Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a estar viendo todo el capítulo 3, amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permites para estudiar tu palabra. Guíanos Señor a través de ella, para que recibamos de ella lo que a ti te plazca. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, ya recorrimos capítulo 1 y 2, en donde del capítulo 2 concluimos que Pablo es un buen ejemplo de la labor pastoral, ¿sí? Y no me di cuenta que lo habíamos concluido en el versículo 16. Quizá haciendo uso del subtítulo que viene al menos en la Biblia Reina Valera 60. El subtítulo comienza en el versículo 17, ¿sí? Del capítulo 2, que el subtítulo es ausencia de Pablo de la iglesia, ¿verdad? No sé si venga lo mismo ahí en su Biblia, ¿sí? Dicho sea de paso, hermanos, los subtítulos no vienen en los textos, ¿verdad? Griegos. Los subtítulos son agregados por los editores, en este caso los transcriptores de la Reina Valera 60, los subtítulos, ¿sí? A manera de que nosotros los podamos como organizar de mejor manera, no hay ningún afán negativo detrás de ellos, ¿sí? Al igual los números, los versículos tampoco están en los textos griegos, ¿verdad? El capítulo y el versículo no existen, sino que son una ristra de texto, ¿verdad? Tal cual. Con el paso del tiempo fue tomando esta forma y se quedó, ¿sí? De tal manera que de hecho sirve bastante, ¿sí? Para aprendérsela. Entonces vamos a leer del versículo 17 del capítulo 2 para no brincarnos nada. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo siempre está mencionando que su gozo se cumple al momento de ver las iglesias que él compartió, que él pastoreó, que él levantó. Su gozo se cumple cuando ve a los hermanos creciendo, ¿verdad? De hecho lo vamos a ver en el capítulo 3, cómo Pablo estaba preocupado porque Satanás no haya robado el gozo y no haya robado el entendimiento. Y Pablo, entendiendo quizá muy bien la parábola del sembrador que dijo nuestro Señor Jesucristo, la cual, recuerda usted, tiene 4 tierras. El sembrador salió a sembrar, dice la palabra, y parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y se llevaron la semilla. Entonces la interpretación que da Jesús dice que el que cae junto al camino es el que recibe la palabra del reino pero no la entiende. Entonces viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, ¿sí? O sea, porque no la entiende. Y Pablo está preocupado de alguna manera porque eso haya sucedido en la iglesia de Colosas. Lo vamos a ver ahorita, de Tesalónica. Lo vamos a ver ahorita más adelante, pero por lo pronto aquí dice que Satanás los estorbó, ¿sí? Que querían ir hacia con ellos, pero Satanás los estorbó. Pasan cosas bien curiosas, hermano, y muy obvias de repente cuando uno está en la obra, y a cualquiera de nosotros nos puede pasar cuando estamos en la obra del Señor, que en el momento más justo y exacto surgen situaciones, ¿sí? Nos pasaba mucho a mi esposa y a mí que el sábado nos pasaba algo para con el domingo, ¿verdad? Que se enfermaba ahí algún niño o alguna situación, ¿verdad?
Y siempre caemos en la cuenta, mi esposa y yo, que cuando suceden cosas así, es el enemigo que quiere estorbar, ¿sí? Como dice Pablo aquí, ¿sí? De hecho nos pasó hoy, en donde yo tenía ciertas actividades en el transcurso del día. Mañana tenemos una cita que habíamos programado desde enero y ya mi esposa ya anda enferma, mi niño anda enfermo, ¿verdad? Entonces, y mi esposa me dice, es el enemigo. Yo sí, yo sé, ¿verdad? Siempre el Satanás estorbando, ¿verdad? Como no pudo atacarnos directamente en el Evangelio, porque lo entendimos, no pudo quitar de nuestro corazón lo que fue sembrado, intenta atacarnos de otras formas, ¿no? Entonces Pablo menciona que la razón por la cual Pablo no pudo ir a Tesalónica a visitar a la iglesia fue por Satanás, que les estorbó, ¿sí? Y bueno, Pablo pues dice que su gozo está en verlos y verlos creciendo. Pablo es como un padre, ¿sí? Y los ve como hijos, ¿verdad? Pero bueno, ¿preguntas, hermanos, respecto a esto? El estorbo de Satanás. ¿Alguna vez le ha estorbado Satanás en algo? ¿Sí? Ahí anda metiéndose cuchara por todos lados, el enemigo, ¿sí? Y aquí lo que podemos nosotros aprender, hermano, es que hay que saber identificar cuando se ve la mano de Satanás ahí, la mano negra, ¿verdad?, involucrada en nuestros estorbos, ¿sí? Y cuando somos nosotros, porque a veces también somos nosotros mismos. Habría que identificar ahí porque siempre le echamos la culpa a Satanás, ¿verdad? Y con justa razón, ¿sí? Pero también en algunas ocasiones puede ser nosotros mismos, ¿sí?, que detenemos la obra del Señor en nuestras propias vidas. ¿Preguntas, dudas, hermanos? Pues sí, yo también pienso así de que vamos a hacer algo, precisamente cuando venimos a la iglesia, como el lunes de la comunidad. Ajá. Ando bien acarreada, se acabó el gas, parecía que no Sí. Uh-huh. Y luego igual el niño se empezó a sentir mal. Uh-huh. Y me dice, ya estoy bien, y luego me siento mal. Ahorita tuve que ir por a la escuela y luego le digo, vamos a orar, porque él decía que tenía miedo de sentirse mal. Y yo creo que ese miedo y nervios fue lo que hizo que se sintiera mal. Y ahorita que se está diciendo que si el enemigo se mete y dice, a mí sí. Y entonces oré con él y pues pues no se lleva nosotros siempre muy susceptible a esas. Okay. Y oro con él y ya se va sintiendo mejor. Okay. Y yo pienso que él considera mucho eso. Pues lo bueno que me escucha, y oramos y él está dispuesto a hacer ese. Okay. Bueno, ¿alguien más, hermanos, que el enemigo le haya estorbado? Si nunca lo ha estorbado, hermano, gloria a Dios. Dice 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, dice, buscando a quien devorar. ¿Por qué empieza a buscar Satanás? Porque no todos están dispuestos a ser sometidos a su obra, a la obra del enemigo. Entonces llega y dice, por aquí no, por aquí tampoco, puedo meter cierta cuchara, ¿verdad?, para ahí destantear, ¿verdad?, como con Job. Dios permite, la voluntad permisiva de Dios, que le permitió a Satanás tocar a Job, pero no su vida, ¿verdad? Como la historia de la viejita, no sé si se la sepan, la viejita que no tenía comida y era viuda y sus hijos ya la habían abandonado y no tenía comida, y en una estación de radio cristiana llama y les dice, oigan, pues es que quiero pedirles que oren por mí porque no tengo ya que comer, para que Dios pues le dé ayuda. Y la estación cristiana dijo, no, sí, claro que sí,
Ahorita vamos a buscar a ver cómo le hacemos, dónde vive, no, pues que aquí, ¿verdad? No, pues vive muy lejos, bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Y en eso, al paso de la media hora, llegan unos hombres a la puerta de su casa y le tocan y le dicen, oiga, es que la escuchamos en la radio que no tenía que comer, y aquí le traemos despensa como para un mes, ¿verdad? Ah, gracias a mi Señor, dice la viejita. Y le dicen, pero nosotros venimos de parte de Satanás, porque somos de una secta satánica, le dice. Ah, no te apures, mijito, le dice la viejita, porque cuando el Señor manda, hasta el diablo hace caso, ¿verdad? No te apures, le dice. Tú dame la despensa, ¿verdad? Viene de mi Dios, ¿verdad? Bueno, qué viejita con tanta fe, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. 3:1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Fíjense cómo Pablo tenía mucha ansiedad, mucha necesidad de saber de la iglesia de Tesalónica. Entonces ellos acuerdan y dicen, bueno, ¿sabes qué, Timoteo? Tú vete, regrésate a Tesalónica, nosotros nos quedamos en Atenas, porque dice en plural, ¿verdad? Dice, acordamos quedarnos solos, ¿sí? Y muy probablemente era con Silvano, ¿verdad? Entonces envía a Timoteo a Tesalónica, dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Quién ha estado en alguna campaña evangelística, hermanos? ¿Sí? ¿Les ha tocado estar en alguna campaña evangelística? ¿Verdad? A mí se me dio la oportunidad de llevar a cabo una, yo organizarla, aunque casi los pastores que les pedí ayuda fueron los que hicieron todo, porque pues yo era liguero, hermanos, yo estaba bien verde en todo, ¿verdad? Y varios pastores me apoyaron grandemente en eso. Pero yo ahí entendí, hermanos, que la obra de estas campañas evangelísticas necesita tener este seguimiento, ¿verdad? Que Pablo da aquí. Pablo va a Tesalónica, les predica, se va de Tesalónica y Pablo sabe que tiene que volver para confirmarlos y para exhortarlos respecto a su fe, ¿sí? Pablo no se compra la idea de que si ya hiciste una oración de fe, ya con eso tienes para toda tu vida, ¿verdad? No, tienes que seguir confirmando tu fe, tienes que seguir siendo exhortado con respecto a tu fe, ¿sí? Porque el enemigo, que acabamos de leer, anda buscando alrededor, ¿sí? A quien devorar, ¿sí? Como león rugiente, ¿no? Entonces, esta obra, hermanos, la podemos nosotros traducir a una escala más chiquita, por ejemplo, con un vecino, ¿no? Ya le hablamos al vecino, el vecino creyó, ok, pero hay que darle un seguimiento, ¿sí? Hay que confirmarlo, hay que exhortarlo en la fe, no nada más, bueno, ya vecino, ya creíste, sí, no, pues ahora sí, ¿verdad? Hazte bolas. No, pobre vecino, ¿verdad? Como no tuvo un discipulado, que es nosotros como lo llamamos, ¿verdad? Entonces se requiere del discipulado para que las personas que fueron, que recibieron, ¿sí? Van a ser atacadas por el enemigo en su fe. ¿A través de qué? De las circunstancias que le rodean, ¿sí? Entonces hay que ir a confirmar, hay que ir a exhortar con respecto a su fe, ¿sí? Y fíjense qué interesante que Pablo, nosotros que hemos estado hablando aquí en la iglesia de la fe en los últimos domingos, dice que él quiere ir a exhortar respecto a su fe, ¿sí? Porque es lo que el enemigo va a atacar, hermanos. El enemigo quiere atacar su fe, ¿sí? Yo, como les he dicho en algunas ocasiones,
Al enemigo no le interesa si nos tiene tirados en la banqueta borrachos o si nos tiene en Beverly Hills en un penthouse. No le interesa al enemigo donde nos tenga. Con que nos tenga alejados de la fe, él ganó, ¿sí? Con que nos tenga con una fe menguada, con una fe débil, él va ganando, ¿sí? Independientemente de nuestra situación, al enemigo no le interesa si está usted en salud o está en enfermedad. Siempre y cuando, si su salud lo aleja de su fe o si la enfermedad lo aleja de la fe, Satanás está contento. ¿Me explico? Porque a Satanás le va a importar poco si se enferma, hermano. ¿Qué más da? ¿Sí? No, lo que quiere es atacar la fe, ¿sí? Atacar la fe. Por eso Pablo quiere exhortarlos otra vez respecto a la fe, ¿sí? De ahí que estar exhortando de la fe, hermanos, siempre va a ser necesario, porque la fe es la que es atacada, ¿sí? Es atacada nuestra fe. Preguntas, dudas, comentarios, hermanos. Y fíjense lo que dice el 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, ¿sí? Ahí está, ¿se fijan? La segunda tierra, en la parábola del sembrador, la primera tierra dijimos, la que cae junto al camino, no entiende la palabra del reino que le predican, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado. La segunda tierra es la que cae entre pedregales, ¿sí? Recibe la palabra con gozo, dice la parábola del sembrador, pero no echa raíz. Entonces vienen los problemas, vienen las tribulaciones y entonces se seca, ¿sí? La fe se seca, ¿sí? Entonces es lo que está tratando aquí de Pablo evitar, ¿sí? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, ¿sí? ¿Ya entendieron el evangelio? Sí. Ok, pero el siguiente paso es que estas dificultades de tu vida no te alejen, ¿sí? Y dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Otra vez la disposición pastoral de Pablo, ¿sí? Para esto estamos puestos, ¿sí? A mí cuando me dicen, no, muchas gracias, pastor, yo les digo, para eso estamos, ¿sí? El Señor a mí me llamó para ustedes. Yo soy de ustedes, hermanos, así se los pongo, soy de ustedes, ¿sí? Para ser herramienta útil para su vida espiritual. Pero la herramienta, hermanos, si usted tiene el martillo, ¿qué tiene que hacer? Pues agarrarlo, ¿verdad? Entonces tiene que hacer uso de la herramienta que Dios dispone, ¿verdad? Dentro de mis posibilidades, no queramos usar el martillo para taladrar una pared, ¿verdad? No, dentro de las capacidades que cada pastor Dios dota, ¿sí? Preguntas, dudas, hermanos, comentarios. Bueno, dice el 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Se fija? ¿Qué quería saber Pablo? A ver cómo estaban de salud mis hermanitos. A ver si mi hermanito fulanito de tal ya consiguió trabajo. O a ver, no, primero quiero saber de su fe. ¿Todavía crees? ¿Sí? ¿Todavía estás en la fe? ¿Sí? Ya lo otro va a surgir, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si nos interesamos en lo espiritual, primero, de ahí que nos vamos a interesar en todo lo demás, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el tentador, ¿quién es el tentador, hermano? ¿Sí? No es Dios, ¿verdad? Porque Dios no tienta a nadie, dice la palabra.
Es Satanás. Entonces, como el tentador en la concepción de Pablo es el que tienta y que hace que un trabajo resulte en vano. ¿Sí? Por eso, hermanos, hacer discípulos no se hacen en un año. No se puede. ¿Sí? O sea, cuando uno va a ser un discípulo, por eso, hermanos, la dinámica a veces de muchas iglesias que han tomado esta idea como de crecer exorbitantemente, ¿verdad? De hacerse de una iglesia grandotototota. ¿Cómo le hacen? No, hombre, pues vamos, que todos acepten a Cristo y ya todos son cristianos, ¿verdad? De repente puede tener este doble filo, ¿sí? En donde como hice alcancé a tantos, ahora ¿cómo lo voy a hacer? Pues no los podemos atender, ¿sí? Entonces, por eso ahí en el libro de los Hechos dice la palabra que Dios añadía a los que habrían de ser salvos, ¿sí? Dios los añadía, como diciendo, Dios como diciendo a la iglesia, ahí te va, iglesia, atiéndelos, discípulalos, 3 añitos, 2 añitos, depende también de la disposición de la persona, y luego añadimos a otros más, ¿sí? Porque de repente en las iglesias se hizo como esta necesidad desmesurada de crecer y crecer y ser grandota. Bueno, eso no es bíblico, hermano. O sea, no es bíblico que el Señor no nos manda a ser grandotes, nos manda a ser discípulos, ¿sí? Y el discipulador lleva esfuerzo, lleva tiempo, lleva dedicación, ¿sí? Tiene que estar uno ahí al pendiente, hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Sí? Lleva mucha disposición. Preguntas, hermanos, dudas, comentarios. Bueno, entonces, ¿qué quería guardar Pablo? La fe de ellos. ¿Se fijan? La fe de ellos, ¿sí? Dice el 6: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Otra vez, ¿sí? Pablo se goza, ¿por qué? Porque el hermanito que dejó sin trabajo ahora tiene trabajo. No, se goza porque el hermanito que dejó enfermo ahora está sano. No, porque ¿qué más da que tenga trabajo y que esté sano si su fe está por los suelos? ¿Qué más da? ¿Qué importancia tiene? ¿Será más importante el trabajo y la salud a que tenga fe? Por eso Pablo se enfoca en lo que es principal, ¿sí? En la fe. Claro que de ahí de que le damos importancia a su fe es que viene todo lo demás. Porque a través de la fe uno crece, ¿sí? Y el Señor, a través de la fe, el Señor nos bendice, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Se trata de fe, porque hay que pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, fijan, Pablo trabajaba la fe, ¿sí? Yo así les digo a los hermanos, y a veces no me entienden al principio. Yo les digo, ahorita a lo mejor no me entiende, hermano, que cuando yo les digo vamos a trabajar su fe, bueno, y eso con qué se come, ¿verdad? Pero cuando tenga la fe me va a entender, ¿sí? Entonces, la labor que hacía Pablo era una labor de trabajar la fe de sus hermanos. Entonces, ¿Pablo en qué se gozaba? Bueno, Pablo estaba preocupado, manda a Timoteo le manda a hablar. Pablo, mientras está todo eso, Pablo estaba pensando, híjole, a ver si mis hermanos de Tesalónica, Satanás no los ha tentado y hayan perdido su fe. Llega Timoteo con la noticia, oye Pablo, fíjate que la iglesia de Tesalónica crece en fe y crece en amor, ¿sí?
Y aparte te recuerdan a ti y a Silvano, y los recuerdan con mucho cariño. Y dice Pablo, uy, no, yo estoy en necesidad y estoy en aflicción, pero eso a mí me da gozo, aún en medio de mi aflicción y mi necesidad. ¿Sí? Yo les dije a los jóvenes de Emanuel, cuando fue mi última reunión de jóvenes con ellos, y yo les dije, quién sabe si me vaya a tocar una vez más pastorear a Emanuel en mi vida ministerial, no lo sé, puede pasar, pero sea que pase o no pase, a mí me encantaría, les digo, ¿saben cómo yo quedaría satisfecho? Que pasados 20 años, ¿sí?, ahí me encuentren en algún lugar, ¿verdad?, me toquen la espalda y me digan, Pastor Luis, ¿verdad? Y les digo, yo a lo mejor no los voy a reconocer porque ya van a estar bien crecidos y hasta pelones algunos, ¿verdad? Y ya con sus hijos. Pero a mí lo que me daría más gozo es saber que siguen en la fe, ¿sí? Es saber que no han dejado la fe, ¿sí? Porque a lo mejor yo los pudiera ver y así, ¿verdad?, con sus cadenotas y ¿verdad?, y de oro y los zapatos que me dejan ciego. Y vas a la iglesia, no hace mucho que la dejé. No, eso a mí me pondría muy triste, ¿sí? Preferible que sea pobre económicamente, pero rico en fe, ¿sí? Porque yo no trabajé en ellos las riquezas, yo trabajé en ellos la fe. Bueno, entonces esto sigue confirmando, y es que la palabra no se equivoca, hermanos, la importancia de la fe. 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Bueno, ya aquí Pablo se escucha bien poético y bien romántico, ¿sí? Ahora estamos vivos, ¿sí?, dice Pablo, porque están firmes. O sea, a mí me da vida que tú estés firme en el Señor. A mí me levanta que tú estés firme en el Señor, ¿sí? Por lo cual, dice el 9, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Sí? Hermanos, esto se recuerden que es una carta, ¿sí?, que Pablo sabe que va a llegar a lo mejor unos meses después, y luego la respuesta, si es que hay, pues le llegan otros meses después. Entonces Pablo dice que las acciones de gracias, lo dice de manera retórica como una pregunta, a Dios, pues es por ellos, ¿sí?, delante de su Dios, que es nuestro Dios. Las acciones de gracias va a ser por ellos. ¿Por qué? Porque de día y de noche, dice, con gran insistencia, orando con gran insistencia para poder ver su rostro, ¿sí? De hecho, hace poco leía estos versículos tan famosos, pedid y se os dará, ¿verdad? Una traducción más concreta y correcta sería: seguid pidiendo y se os dará. Seguid pidiendo, ¿sí? Y es lo que dice Pablo aquí, con gran insistencia de día y de noche orando, ¿sí? Okay. Preguntas. Bueno, y dice, y completemos lo que falte a vuestra fe. Hermanos, estaremos siempre, llegaré a un punto en que seamos completamente entendidos en lo que respecta de Dios, completamente así, que no necesite ya más conocimiento. Pues no, ¿verdad? Entonces, el trabajo siempre es trabajar tu fe. Ya llegaste hasta aquí, bueno, ahora llega hasta acá, ¿verdad? Preguntas, dudas, hermanos. Sí. Sí, porque uno no llega con el incrédulo diciéndole, oye, ¿te interesaría saber cómo va a ser la segunda venida de Cristo? ¿A qué no? Porque va a decir, ¿y ese Cristo quién es?
¿verdad? ¿Y cómo que segunda venida? ¿De qué me estás hablando? ¿Verdad? Uno cómo llega, oye, hay un mensaje, unas buenas noticias de gran gozo para la humanidad, ¿sí? Que tus pecados pueden ser perdonados por el Creador del universo, etc. Y ya de ahí, hermano, bueno, ya después de un tiempo, ahora sí quiero saber de ese Cristo, ¿verdad? Y cómo va a ser la segunda venida, etc. Y todo eso va confirmando nuestra fe. Entonces, que quede claro, hermanos, que se trata de fe. La carrera del cristiano es de fe. Y el cristiano que se atora, hermanos, es porque su fe no aumenta. Y no aumenta, ¿por qué? Porque Dios no quiere que aumente. No aumenta porque Él mismo se ha estancado en su fe. A lo mejor no decae, esperemos que no, pero ahí se estancó, ¿verdad? Y ya no puede pasar. Ya se le hizo cómodo la fe a la que llegó, ¿verdad? Pero imagínense que el Señor, bueno, de hecho el Señor no quiere dejarnos en los mismos niveles. Dice en la parábola de la vid y los pámpanos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. El que permanece en mí lleva mucho fruto, ¿sí? Y el que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Se fijan? O sea, Dios siempre quiere más. Porque dice, este arbolito me está dando. Mira, le voy a meter mano para que dé más. Nunca para que se estanque, siempre para que dé más, ¿verdad? Muy bien. 11. Más. Y fíjense, aquí ya Pablo, de aquí hasta aquí, podemos tener algunos conceptos teológicos, por ejemplo, la fe, la importancia de la fe en la enseñanza, ¿sí? Ese es un concepto teológico. Y luego aquí Pablo va a abordarnos un tema que yo creo que para todos es de suma importancia. Dice el 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La iglesia primitiva, hermanos, en muchas de las partes, pues tenía necesidad, ¿sí? No había mucha riqueza. Y insisto una vez más, no estoy menospreciando el hecho de que como seres humanos tenemos necesidades básicas, ¿sí? El cual el Señor va a suplir siempre, hermanos, ¿sí? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Siempre el Señor suplirá, siempre, ¿sí? Siempre nos dará en todo lo suficiente. Entonces, ¿por qué Pablo no se afana en estar orando y en estar deseando bienes materiales para los de la iglesia que fundó? No, y estoy orando para que su iglesia y para que ustedes y para que su salud y para que... No, mejor yo, lo que me desea mi corazón es que abundes en amor, ¿sí? ¿Qué nos desean cuando cumplimos años, hermanos? ¿Qué deseamos al otro cuando cumplimos años? Cuando usted ponga, felicidades fulanito, te deseo, ¿y qué ponemos? ¿Qué pone usted, hermano? Ya para que hablen, hermano, porque luego no han hablado. Te deseo que cumplas muchos años más, ¿verdad? Es la típica, ¿verdad? Todo lo hemos hecho, hermano, no me diga que no, ¿verdad? Te deseo, ¿qué más? Salud. Ajá. Ok. Que la pases bien con tu familia, ¿verdad? Sí. Ahora imagínense que pongamos, feliz cumpleaños, fulanito. Te deseo que abundes más en amor para con los de la iglesia y para con los de afuera.
¿Qué va a decir? Uy, no, este se me hace que cree que no amo, ¿verdad? Porque siempre pensamos mal, ¿verdad? ¿Sí? Ese era el deseo de Pablo. ¿Sí? No les está diciendo que no aman, le está diciendo abunden en amor unos para con otros y para con todos, ¿sí? Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, porque ya escuchó Pablo de Timoteo, ¿se acuerdan? ¿Cuáles fueron las buenas noticias que recibió Pablo de Timoteo de la iglesia de Tesalónica? Que abundaban en fe y en amor, ¿sí? Entonces Pablo dice, y ese es mi deseo, que sigan abundando en amor, ¿sí? Pablo, ¿por qué no oras para que abundemos mejor en salud? Porque hay muchos enfermos. Sí, pero ¿para qué te quiero con salud si no amas? ¿Sí? ¿Para qué te quiero con salud si no tienes fe? ¿No sería lo mismo que el mundo? ¿Serías uno igual que el mundo? ¿Sí? ¿Que el incrédulo? No, es con fe, con amor, ¿sí? Entonces yo como pastor, hermanos, yo trabajaré su fe y su amor. La Junta de Administradores lo puede confirmar, ¿sí? Trabajaré la fe y el amor, ¿sí? Y ya la salud, hermanos, pues no tengo varita. Si tuviera varita, ¿verdad? Y sano a todos, hermano. Olvídese. Usted cree que, pues, no, esto es para mí. No, a todos, pero no existe varita, hermano. No existe. Entonces eso lo ponemos en manos del Señor con fe, ¿sí? Con fe. Dice más, ¿qué? Ahí ya lo leímos. En el 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y aquí está la clave, hermano. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Pablo no está levantando una iglesia nada más por levantarla. Pablo está levantando una iglesia que está próxima a encontrarse con su Señor. ¿Sí? Y Pablo entonces va a hacer obra para que esa iglesia llegue como novia ataviada para su marido. ¿De qué se viste la novia, hermanos? ¿De qué color? De blanco, ¿sí? Limpia. Y eso hace Pablo. La labor pastoral, la labor apostólica es guiar a los que el Señor me ha puesto a su cuidado, a que el día que se presenten delante de Él, se presenten limpios. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Para que sean afirmados, dice, vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Y ahí el para es el conector. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué deseas que abundemos en amor y en fe? ¿Para qué estás orando constantemente por nuestro amor y por nuestra fe? Para que en aquel día se presenten delante de Dios firmes en su corazón, ¿sí? Pero para eso se ocupa fe, de que un día vamos a estar delante del Señor, ¿sí? Por eso hay que trabajar la fe, ¿sí? A veces eso no lo pensamos mucho, ¿verdad? El día que estaremos delante del Señor. Dice la palabra y dice Pablo también que nuestra conciencia nos va a dar razón a nosotros delante de Dios, ¿sí? Nuestra conciencia, vamos a estar conscientes, hermano, no vamos a estar inconscientes. Vamos a estar conscientes delante del Señor de nuestra labor que hicimos, ¿sí? Pero vamos a estar delante de un juez al cual no se le puede mentir, ¿sí? Ahora sí que ese juez es como ningún otro, ¿verdad? Por eso su juicio es justo, porque a él no se le puede mentir. Entonces dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y aquí Pablo pone las bases para que en el capítulo 4 va a adentrarse al tema,
¿sí? Pablo salta de un tema a otro como casi sin darse cuenta, pero sí se da cuenta, ¿sí? Y de aquí del capítulo 3 al capítulo 4 va a hablarnos de este tema, ¿sí? Del tema de la segunda venida de Cristo, o en su defecto del arrebatamiento, ¿sí? Entonces dice ahí que dice: delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí, con todos sus santos. ¿Con quién viene Jesús? Con sus santos. Y la pregunta será: ¿quiénes son sus santos? ¿Sí? ¿Quiénes serán sus santos? En Mateo y en los evangelios Jesús mismo habla de esto, pero él menciona que cuando vean al Hijo del Hombre venir en su poder y gloria con sus santos ángeles, ¿sí? Dice, con sus santos ángeles. Pero también luego Pablo en Corintios, a la iglesia de Corinto, le dice, ustedes no pueden juzgar entre ustedes mismos, ¿sí? No hay ningún sabio entre ustedes. Y les dice, ¿no saben que sus santos, es decir, ustedes, van a juzgar al mundo entero? Y luego les vuelvo a decir, ¿acaso no hay ningún sabio entre ustedes? ¿No saben que aún ustedes van a juzgar a los ángeles? ¿Sí? Entonces les llama santos, les dice, ustedes los santos van a juzgar al mundo entero, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son sus santos? Bueno, cuando venga el Señor, va a venir con sus santos y con sus santos ángeles, ¿sí? ¿En qué momento, en qué razón, cómo se come eso? Lo veremos en nuestro próximo capítulo, ¿verdad? Que ahora sí es literal capítulo porque sigue el 4, ¿verdad? Vamos a ahondar un poquito más en el tema del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo. Digo ahondar un poquito porque para adentrarnos al tema escatológico tendríamos que ver muchos otros libros. Tendríamos que ver principalmente Daniel, principalmente Apocalipsis y Mateo 24 y parte del 25, ¿sí? Si se quiere adelantar, hermanos, y no quiere leer tanto, Mateo 24 y 25, pero Daniel y Apocalipsis. Entonces me voy a circunscribir a lo que Pablo está tratando de decir en el mensaje a Tesalónica, ¿sí? En su momento, si así lo disponemos, podemos tener un tema específicamente sobre escatología, ¿no? Sobre el fin de los tiempos. ¿Preguntas, dudas, hermanos, comentarios? ¿No? En el versículo 3 y 4. 3, 4. 3 y 4. Solo está diciendo que a través de los discípulos que se han preparado y todo eso, que uno nunca termina, que hay niveles de fe. Cuando uno estaba en Pablo, decía que él se gozaba a través de la aflicción, de lo que estaba pasando, y entonces que es cuando uno va y le comparte a una persona, le está preparando, y te pasa un caso, una aflicción en tu vida, pero a través de esa persona que tú estás preparando, Dios se manifiesta, que tu fe va aumentando y que tú le creas lo que Dios quiere hacer más adelante, ¿verdad? A través de tu fe que te va a ir subiendo de nivel, ¿verdad? Porque muchas veces se puede dar casos que podemos pasar por una aflicción, un proceso muy difícil, pero tú estás guiando a alguien más, discipulando, llevando más que llamándole, que busquen a Dios o visitándole, pero tú estás pasando por algo que aún Dios mío, ¿cómo le hago? Que tú decides, ¿verdad? Y a otras personas, y a través de Dios va perfeccionando nuestras vidas para poder guiarnos y salir adelante, ¿verdad? Y subiendo de nivel a nuestra fe, ¿verdad? Okay. Ajá. Que se nos daba la visión que a través de la fe, y así lo veo. ¿Es el 3 y el 4 menciona, hermanas? ¿Hermana? Sí. Ok. Uh-huh. Se puede dar
¿Ok? Sí, sí, sí. Y estos niveles de fe son importantes, hermanos, porque van a marcar cómo vivimos, ¿sí? Y para qué vivimos, ¿sí? Por eso es de repente puede ser fácil, hasta cierto punto, hacer un juicio de los frutos, simplemente considerando para qué vivimos, ¿no? Vivimos, ahora sí que en resumidas cuentas, vivimos solamente para este mundo o vivimos como esperando realmente el venidero, ¿no? Y eso cambia nuestra manera de vivir. Yo le digo, y como se ha hecho muchas veces, ¿verdad? Si le dijeran hoy que el Señor viene mañana, ¿sí? A lo mejor ahí apenas estaríamos empezando a hacer cosas que debimos de haber hecho ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahí pedirle perdón a alguien o yo qué sé, ¿verdad? ¿Me explico? Pero por eso la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que hay que estar preparados, ¿verdad? Y ese aceite y esa lámpara, pues es esta fe que siempre está activa, que siempre está creciendo. Y sí, definitivamente hay niveles de fe, ¿verdad? Yo les decía el viernes pasado que en el seminario discutíamos, vanamente, de repente hay muchas discusiones vanas, si el texto que dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir al monte que se mueva de aquí a allá y se iba a mover, ¿verdad? Entonces, que si era una enseñanza literal o era una enseñanza alegórica, solamente para decir que si tuvieras fe se pudiera hacer aquello, ¿no? Y yo les decía, pues es que nunca vamos a saber, porque nunca vamos a tener esa fe, ¿sí? Porque que la tenga, va a salir en las noticias, hermanos, ¿sí? Se movió un monte de aquí para allá, ¿cómo sucedió? Ah, tuvo fe, ¿sí? Pero nunca vamos a saber porque esa fe no la alcanzamos, ¿sí? El que la alcance, lo va a poder lograr. Pero se fija la paradoja, luego uno dice, pero entonces, ¿cómo dice que nadie la va a alcanzar? Porque no tiene fe, ¿sí? Si tuviera fe, lo movería. Entonces, ¿es literal o es alegórico? Pues no se puede saber porque no hay fe. ¿Se entiende? Ya me hice bolas. Pero no hay fe, ¿sí? Entonces yo les decía, no se va a saber, ¿sí? Y solamente es del tamaño, hermano, de la semilla de la mostaza. Por eso Jesús decía, ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, ¿no? Porque no tenían fe, ¿verdad? Pero bueno. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algo más? Entonces, recapitulamos así. Capítulo 2 y 3, Pablo le está diciendo a Tesalónica su sentir pastoral, lo que hizo y su sentir hacia el deseo con ellos. Y el deseo de Pablo es, en resumidas cuentas, no quiero que Satanás me destruya la labor que hice con ustedes. Por eso quería ir, pero no pude ir, Satanás me estorbó. Entonces envié a Timoteo y yo estaba orando por ustedes. ¿Para qué oraba? Para que aumentaran en fe y en amor. Llega Timoteo conmigo y me dice, oye Pablo, buenas noticias, la iglesia de Tesalónica está aumentando en fe, está aumentando en amor y los recuerda con mucho cariño a ustedes. Uy, Pablo se goza, ¿verdad? Entonces Pablo dice, bueno, yo estoy orando por ustedes para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, los pueda yo presentar ante el Señor, ¿sí? Con una conciencia tranquila, ¿verdad? Ahí está. Eso está detrás de esta carta de Pablo, de esta carta de amor. Y se fijan cómo la noticia no fue, no, la iglesia ya creció, ahora somos 1000. Esa no fue la noticia. La noticia fue, la iglesia aumenta en fe y en amor. ¿Qué más da los números, hermano? Podemos ser 1,000,000, pero todos odiándonos, todos echándonos los dedos uno a otro. ¿De qué sirve, hermano? No, crezcamos en amor y en fe, eso es lo difícil. Llenar iglesias es bien fácil, hermano, ¿sí? Lo difícil es tener amor y tener fe, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? ¿En la actualidad hay cristianos en esa región? En Tesalónica, sí, porque esa región ahorita es Turquía.
no dudo yo que haya cristianos. Sí. Ahí hay que buscar si Turquía tiene algún porcentaje de cristianismo. ¿Alguien más, hermanos? Y si hay cristianos ahí, hermanos, esa obra de Pablo ya tiene 2000 años la iglesia. ¿Sí? Nosotros vamos a cumplir ¿cuántos? ¿22? ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Vamos a cumplir 22 años? La iglesia, digo, ¿verdad? 21 o 22, porque recuerdo haber visto unas fotos con el 21 aniversario pero no sé cuándo era. 23, por ahí. Ajá. Bueno, Pablo, 2000 nada más, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a concluir para irnos a cenar, ¿verdad? Hace hambre. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu apóstol Pablo, que nos enseñó tanto. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que nos ha amado con amor eterno, que nos ha dado de su gracia y su misericordia, que ha muerto y resucitado, y que a través de Él podemos tener vida eterna. Podemos estar confiados, Señor, porque Él rogó para que tú enviases el Espíritu Santo, el cual es las arras de nuestra fe, Señor. Estamos completamente confirmados y seguros en ti. A ti la gloria, Padre, y la honra en el nombre de Jesús.